Hola, buen día a todos. Vamos a comenzar a hablar de la fisiopatología tiroidea. La fisiopatología tiroidea probablemente es la más común en cuanto al sistema endocrino. Para hablar de la fisiopatología tiroidea tenemos que revisar a las hormonas que participan en el sistema de retroalimentación negativo de la glándula tiroides. ¿Cuáles son estas hormonas? La primera será la TRH. Esta TRH, que su nombre está dado en inglés como Thyrotropin Releasing Hormone y en español sería la hormona liberadora de tirotropina, es secretada por el hipotálamo. Esa es su glándula de origen. Su función es estimular la secreción de TSH y prolactina. Cuando se secreta esa TSH tenemos esta hormona que en español se llama hormona estimulante de la tiroides. La abreviatura TSH proviene de su nombre en inglés Thyroid Stimulating Hormone, la cual es secretada por la glándula adenohipófisis. Aquí en este caso, esta tiene como función estimular la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son las hormonas T3 y T4. La triiodotironina y la L-tiroxina tienen como origen o glándula secretora a la tiroides y tienen diversas funciones: el crecimiento óseo, la producción de calor, el aumento del consumo de oxígeno, pero su principal función es regular el metabolismo, aumentan el metabolismo basal. Cuando se tiene aquí en este caso estas hormonas participando en conjunto en la retroalimentación negativa de la glándula tiroides, ¿qué es lo que sucede? Pues el hipotálamo va a secretar esa TRH, la cual estimula en la adenohipófisis que se secrete la TSH, la cual va a estimular a la tiroides para que secrete T3 y T4. Este es un sistema de retroalimentación negativo porque cuando están la T3 y la T4 en condiciones ya y concentraciones suficientes, inhiben su secreción por medio de una retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo y la hipófisis, impidiendo que se sigan secretando más TRH y más TSH por consecuencia. Cuando este sistema de retroalimentación negativa tiene alguna alteración, lo que va a suceder es que van a estar dadas en el individuo cierto tipo de patologías. Las más comunes son las siguientes. La número uno es el hipertiroidismo. ¿Qué pasa en el hipertiroidismo? Pues la misma palabra hipertiroidismo refiere a que hay un exceso de funcionamiento en la glándula tiroides. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una persona que tiene exceso de funcionamiento de la glándula tiroides, o sea, hipertiroidismo? Pues obviamente si las hormonas tiroideas regulan el metabolismo y esta glándula está funcionando en exceso, va a haber un aumento del metabolismo. Como consecuencia, se va a tener pérdida de peso. Va a haber un balance nitrogenado negativo, va a haber un aumento en la producción de calor que el paciente lo va a manifestar como una sudoración excesiva, aumento del gasto cardíaco por el mismo aumento del metabolismo, lo cual va a generar disnea, temblores, debilidad, exoftalmos, bocio, etc. Dentro de las múltiples causas del hipotiroidismo, tenemos que existe pues la enfermedad de Graves, que esta es de las más comunes, en la cual se forman anticuerpos contra el receptor de TSH, y una neoplasia tiroidea. Ya saben lo que es una neoplasia, entonces la neoplasia va a hacer que haya un exceso de tejido tiroideo, lo que va a llevar a un exceso de funcionamiento. En este caso, lo más común es que la enfermedad de Graves se presente en los pacientes que tienen hipertiroidismo. ¿Qué pasa en la enfermedad de Graves? En la enfermedad de Graves hay anticuerpos que se generan y estimulan a los receptores de TSH pensando que es TSH, los receptores lo reciben y aquí en este caso se detecta como un exceso de TSH, pero en realidad son anticuerpos que estimulan a esos receptores y va a haber una sobreproducción de hormonas. ¿Cuáles hormonas? De T3 y de T4. Entonces en este caso, una persona que tiene la enfermedad de Graves, hay anticuerpos que están estimulando esos receptores que originalmente son para la TSH, pero están siendo activados por una molécula que no lo es, que en este caso serían estos anticuerpos. Dependiendo del origen del hipertiroidismo, se va a clasificar en hipertiroidismo primario y en hipertiroidismo secundario. ¿Cuál será el hipertiroidismo primario? El hipertiroidismo primario es el cual tiene origen
en el caso de que la glándula tiroides esté sintetizando en exceso estas hormonas tiroideas. Por ejemplo, en este caso, la enfermedad de Graves se clasificaría como hipertiroidismo primario. En el caso de un hipertiroidismo secundario, sería un problema al nivel de la síntesis de TSH, o sea, a nivel de la adenohipófisis. Entonces, aquí en este caso, si la adenohipófisis está secretando TSH en exceso, y esto obviamente va a producir que se estén secretando hormonas T3 y T4 en exceso, va a ser un hipertiroidismo secundario. O sea, el hipertiroidismo primario te indica que a nivel de hipotálamo y de adenohipófisis no hay un problema. El problema está de manera primaria en la zona de la tiroides. El hipertiroidismo secundario te indica que la tiroides está bien y es un problema secundario A, o sea que el problema no se ubica en la glándula tiroides. Entonces, ¿cómo se trata esto? Pues dependiendo del problema va a ser el tratamiento. Por ejemplo, aquí en este caso se puede administrar propiltiouracilo que va a inhibir la síntesis de las hormonas tiroideas. En el caso de que haya una neoplasia que genere que haya exceso de tejido tiroideo, se puede hacer una tiroidectomía, o sea, extirpar esa neoplasia tiroidea o ese exceso de tejido tiroideo. Pueden administrarle al paciente, si no le hacen tiroidectomía, yodo 131, que va a destruir la glándula tiroides, y pueden darse beta bloqueadores como tratamiento complementario para todos los síntomas que nosotros habíamos visto, sobre todo para el aumento del gasto cardíaco que pudiera generar una patología todavía secundaria al hipertiroidismo. Existe también la situación contraria, que el sistema de retroalimentación negativa funcione pero al revés, o sea, a la baja, y esto se va a llamar hipotiroidismo. En el caso del hipotiroidismo, ¿cuáles son los signos y síntomas que van a presentar los pacientes con hipotiroidismo? Pues obviamente va a ser lo contrario. Va a haber una baja del metabolismo, un aumento de peso, contrario a lo que le pasa al paciente con hipertiroidismo, que este tiene el metabolismo aumentado y baja de peso. El paciente con hipotiroidismo baja el metabolismo y sube de peso. El balance nitrogenado, pues obviamente es al revés, va a estar positivo. Va a haber una baja en la producción de calor, lo cual te hace más sensible al frío. Baja el gasto cardíaco, hay una hipoventilación, lo cual te produce letargo, lentitud mental, tosis palpebral, mixedema, retraso y crecimiento pues bajo, aquí en este caso sobre todo cuando se está en la etapa perinatal, y va a ocasionar bocio. Entonces aquí en este caso, pues el hipotiroidismo también tiene diversas causas. Por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo, ¿qué es lo que lo va a causar? Pues por ejemplo hay una enfermedad que se llama de Hashimoto o tiroiditis de Hashimoto, que es autoinmunitaria. ¿Qué quiere decir que es autoinmunitaria? Que el propio sistema inmune de la persona ataca su glándula tiroides y la destruye. Entonces, si te destruyen la glándula tiroides, aquí en este caso tu propio sistema inmune, pues por consecuencia vas a tener un menor funcionamiento de la glándula tiroides. Puede ser que el paciente por diversas situaciones tenga una extirpación quirúrgica de la glándula tiroides, y aquí en este caso, pues obviamente va a tener ese menor funcionamiento. Puede haber hipotiroidismo por carencia de yodo, por un cretinismo congénito o por una baja en la producción a nivel hipotalámico o a nivel hipofisiario de las hormonas que participan en el sistema de retroalimentación, que son la TRH y la TSH. También aquí lo importante para el tratamiento es definir la etiología del origen de ese hipotiroidismo. En este caso, el hipotiroidismo puede tener tres clasificaciones. El hipertiroidismo nada más tenía dos. Puede ser el hipotiroidismo primario, secundario y terciario. En el caso tanto del hipotiroidismo como el hipertiroidismo primario, se refiere a que el problema está única y exclusivamente en la glándula tiroides. O sea que la tiroides, ya sea porque con radiación fulminaron la tiroides, la extirparon, etcétera,
hay concentraciones de T3 y T4 bajas por esa situación. Entonces, por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo primario, se sabe que el problema está exclusivamente en la glándula tiroides, y aquí en este caso hay algo que se llama compensación. ¿Qué va a pasar en el caso de la compensación? Lo que va a pasar es que tanto adenohipófisis principalmente como hipotálamo van a secretar más TRH y más TSH para compensar. Vas a ver que estas hormonas se elevan. Entonces, en el hipotiroidismo primario, esto sucede, que el problema está focalizado en la glándula de la tiroides a que le falta una parte, que una parte la fulminaron con radiación, etc. En el caso del hipotiroidismo secundario, quiere decir, ya cuando no es primario, secundario y terciario, que el problema no está en la glándula tiroides. Por ejemplo, aquí en este caso, si hay un problema en la adenohipófisis del paciente que le impide secretar TSH, pues obviamente si no hay suficiente TSH no va a haber suficiente T3 y T4 y va a haber hipotiroidismo. Entonces aquí en este caso, si el problema del hipotiroidismo es por una baja en el nivel de TSH debido a un mal funcionamiento de la adenohipófisis, pero la glándula tiroides en sí está bien, será un hipotiroidismo secundario. Puede haber un problema hipotalámico que haga que no haya una buena producción de TRH, por lo tanto no va a haber buena producción de TSH y por consecuencia no hay buena producción de T3 y T4. En este caso el hipotiroidismo será terciario. Tanto en hipotiroidismo como en hipertiroidismo, recuerden que primario indica que el problema está focalizado en la glándula. Cuando no es primario puede ser secundario en el hipertiroidismo y en el hipotiroidismo, y terciario en el hipotiroidismo, indica que el problema está focalizado en otra zona. En este caso, el tratamiento del hipotiroidismo es muy simple. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas ya se han sintetizado y probablemente alguno de ustedes conozca a una persona que tiene hipotiroidismo, y la solución es sencilla: la restitución de hormonas tiroideas. Te dan las hormonas tiroideas orales en tabletas y listo. Si tú mantienes tus niveles equilibrados que hagan que vuelva a funcionar el sistema de retroalimentación negativo, problema solucionado. Entonces es más fácil de tratar el hipotiroidismo porque existe ya la síntesis de estas hormonas tiroideas que se administran de manera oral. Entonces, con esto terminamos la fisiopatología de la glándula tiroides y nos vemos en el siguiente video. Adiós.